onomástico, ¿no? Por tantos años, ya están a las puertas de una década, mashallah, que es así. Bueno, yo voy a compartir con ustedes una modesta reflexión sobre la inteligencia artificial en el campo del arbitraje. Entiéndase el arbitraje doméstico como también el internacional, ¿no? Muy bien. Lo primero, definir un poquito qué es esto de la inteligencia artificial, ¿no? Es digamos, la ciencia, la ingeniería que permite crear máquinas inteligentes, ¿no? Particularmente programas inteligentes, ¿no? Estos algoritmos tan conocidos hoy en día, ¿no? ¿Y cómo funciona más o menos esta mecánica? Es un proceso que combina grandes cantidades de datos con unos sistemas de procesamiento repetitivo y los algoritmos a los que me refería, ¿no? Y esto permite al software que aprenda ciertos patrones de los datos, ¿no? Y esa capacidad de aprender es lo que genera que se denomine inteligente, ¿no? Ahora, por si acaso, esto presupone que estos programas son alimentados, ¿no? Son alimentados con información. Hoy en día ha desarrollado mucho la inteligencia artificial porque el proceso de alimentación se hace a través de Internet, ¿no? Se le suministra información que accede a través de diferentes mecanismos. Y bueno, eso genera un montón de capas de información que el programa puede manejar. Por eso es que son tan potentes, como seguro no les es ajeno el uso de algún tipo de inteligencia artificial. Bueno, sin embargo, amén de esta noción técnica en lo esencial de lo que es la inteligencia artificial, no hay una definición clara a nivel más bien legal, ¿no? O digamos, no era de usanza que existe una definición clara de qué cosa es inteligencia artificial. Entonces, esa necesidad era una tarea pendiente, ¿no? Que vamos a ver cómo esto ya se han dado los primeros pasos para eliminar este inconveniente. Entonces, ¿cómo podemos emplear la inteligencia artificial en el campo del arbitraje? Una primera posibilidad que se señala en la doctrina al uso es reemplazar al árbitro humano por la inteligencia artificial. O sea, para que entiendan en sencillo, árbitro-robot, ¿no? Entonces, un algoritmo es el que va a arbitrar, es el que va a llevar a cabo todo el arbitraje y va a laudar. Vamos a analizar si esto realmente hoy en día es posible y si es conveniente, ¿no? A ver, primero, como les decía, respecto a esto hay dos posiciones en la dogmática arbitral. Una posición a favor, ¿no? Que señala que, como ustedes saben, las leyes de arbitraje del planeta básicamente se informan por la Ancestral Model o la ley modelo de la CNUMI sobre el arbitraje comercial internacional. El DLA, cuando diga DLA me refiero a la ley peruana de arbitraje. El DLA es una norma que sigue la Ancestral Model Law. Tranquilamente, hay cerca de 90 y pico países del mundo que utilizan en sus leyes de arbitraje, en sus Arbitration Acts, utilizan el esquema de la Model Law. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque la dogmática lo que te dice es el artículo 7 de la ley modelo, que está repetido en muchas leyes de arbitraje, establece pues algunas pautas para el requisito de qué cosa es un convenio arbitral. Y si ustedes revisan esas pautas, en ningún momento, como habla el convenio, está señalando que haya la concurrencia humana. Esa es una. Y la otra razón es que también en el mundo del arbitraje internacional ahora, la Convención de Nueva York, la New York Convention, en su artículo 5, establece cuáles son las posibilidades por las cuales se podría delegar el reconocimiento de ejecución de un laudo. Y algunos académicos dicen, ahí no hay ningún requisito específico de que se va a denegar por un tema de que el que laude, el que arbitre, no sea una persona natural. Ya, entonces, esto es un poco, digamos, de malabarismo conceptual, ¿no? Porque la posición en contra es mucho más sólida. ¿Por qué? Porque la posición en contra lo que te dice es, ¿no? Los artículos 11, inciso 1 y 2 de la ley modelo de la ya saben, que aplican a multiplicidad de leyes de arbitraje en este planeta, están exigiendo la condición de persona natural del árbitro. Por ejemplo, el DLA, porque el DLA está haciendo el modelo, indica pues de que el árbitro sea una persona natural, ¿no? Y además habla de capacidad, se refiere a capacidad de ejercicio.
Entonces, claro, la personación natural es una condición necesaria para el estatuto de árbitro. Consecuentemente, como la mayor cantidad de leyes de arbitraje del mundo siguen esta pauta, es la posición contraria que se cifra en este requisito. Entonces, es efectivamente cierto que ustedes van a ver muchas leyes nacionales que establezcan el requisito de la condición de ser humano. Pero bueno, entonces, también de ello, sin embargo, si ustedes me dicen, pero profesor, y si nos colocamos en la postura primera, estos que señalan que sí podría haber un arbitraje con un árbitro robot, ¿esto es factible, no? Pues sí, de momento podría ser factible para, digamos, procesos arbitrales simples, pero vamos a ver luego que, digamos, esto a nivel teórico, ¿no? Si me preguntan, ¿hay algún programita, algún robot que podría cumplir una labor semejante a un árbitro? Sí. Existe un programa que se llama Smart Settle, ¿no? Que lo que hace es un algoritmo que permite resolver controversias de mínima cuantía, de pequeña cuantía. Y lo hace a través de un cálculo de probabilidades, pero resuelve, o sea, determina la solución. Pero cuidado, este es un programa para cosas pequeñas, ¿eh? Sin embargo, de manera ideal, les digo, si alguien pregunta, técnicamente, ¿existe algún tipo de robot que pueda hacer esto? Sí existe, ¿no? Ahora, claro, más adelante en esta misma reunión vamos a ir viendo que hay muchos límites para acomodarse a esta postura. En realidad no va a ser la postura que se va a defender ni la que la dogmática está postulando, perdón, que la ecofonía está planteando hoy en día, ¿no? Pero igual lo menciono porque existe algo en su nivel básico. ¿Qué más? Entonces, ¿para qué más se puede usar la inteligencia artificial en el arbitraje? Otra posibilidad, una segunda posibilidad, ahora ya no árbitro robot, sino sería consultar las decisiones del árbitro con la inteligencia artificial. Consultar las decisiones con la inteligencia artificial. Aquí, si ustedes me preguntan, ¿y por qué se podría hacer esto con la Artificial Intelligence? Porque esta nos permite investigar, resumir normativa, jurisprudencia aplicable, lo hace en fracción de segundos, procesa también y analiza mucha data, puede procesar escritos de las partes, ¿no? Y incluso hay programas que vamos a ver ahora, verifican la decisión, ¿no es cierto? O sea, nos pueden permitir comparar mi decisión con la que podría evacuar la inteligencia artificial. Entonces, sobre esta base, ¿no?, podríamos señalar que también quien considere la posibilidad de consultar su decisión, su laudo arbitral, por ejemplo, con lo que decida una inteligencia artificial y sobre esa base, en la comparación, ver alguna insuficiencia, ver la bondad de su decisión respecto a la que arroja la Artificial Intelligence, se puede hacer. Si me preguntan nuevamente, ¿existe algo así? Sí, existe. Es el programa ROS. El programa ROS que existe, lo pueden googlear si desean conocer un poquito más de eso. Ha sido creado justamente para, en cuestión de segundos, responder preguntas legales muy complejas, ¿no? Entonces, porque tiene una capacidad potentísima de procesamiento y de lectura. Entonces, este programa ROS podría arrojarnos una decisión con la cual comparar, hacerla compulsa con la nuestra. Pero bueno, vamos a ir viendo hasta dónde sea esta segunda posibilidad también recomendable. La tercera posibilidad, y que seguro ustedes solitos se van a poner a pensar, es por obvia, que sin duda tendría una gran utilidad y asidero en el mundo del arbitraje, es el de aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial en el campo del arbitraje, ¿no? Entonces ustedes me dirán, ¿quiénes pueden aprovechar estas ventajas? Por si acaso, aquí ya no solo hablo de los árbitros, estamos hablando de todos los actores del arbitraje. Estas ventajas las puede emplear, por ejemplo, los abogados, los counsel, attorney de las partes, pueden emplearla los árbitros, o sea, ya es todo tipo de operador, ¿no? ¿Y para qué podría ayudarnos esta inteligencia artificial? ¿Qué ventajas nos prodiga? Primera posibilidad, selección de árbitros y verificación de conflicto de interés, ¿no? Como ustedes saben, el árbitro tiene que ser independiente e imparcial, pero ese proceso, que en lengua castellana no suele ser muy desarrollado, en inglés no es que sea abundante, pero hay un poco más, en la dogmática me refiero,
Es un proceso que tiene que cotejar varias cosas, ¿no? Y uno de los factores objetivos justamente importantes es la independencia imparcial. Y para ello hay una suerte de criterios prácticos que se pueden usar, el word of mouth, el boca a boca, revisar el currículum del árbitro, etcétera, etcétera. Eso de manera, digamos, mecánica. Sin embargo, ahí viene, existen programas, existen inteligencia artificial que te puede verificar la posibilidad de un conflicto de interés. O sea, puede analizar el tema de independencia y imparcialidad por ti, ¿no? Y alcanzarte candidatos que sean idóneos, ¿no? ¿Y qué programas son esos? Por ejemplo, está el Arbitrator Intelligence, ¿no? Ahí está el link. También está las Practical Tools, las herramientas prácticas de la Walter Kruger. Y además está el Arbitrator Research Tool de la Global Arbitration Review, ¿no? Estas herramientas que tienen un fin, un costo, pueden simplificarte la vida para efectos de seleccionar árbitros y puedas cotejar que no haya conflictos de interés, puedas cotejar capacidades. Lo que pasa es que ya por tiempo no puedo entrar a eso, pero la selección del árbitro tiene un montón de elementos, ¿no? Los objetivos, los subjetivos. Pero bueno, digamos, la independencia y imparcialidad, lo que primero quiero que noten, el robot te puede ayudar a eso. Muy bien, luego otra ayuda es aumentar la eficiencia y precisión del arbitraje. Lo que pasa es que el robot puede agilizar la recopilación de medios de prueba y además investigar, como veíamos, y analizar asuntos complejos. Entonces, toda esa capacidad del robot puede ser muy útil en un arbitraje, ¿no? Entonces, si ustedes me preguntan, ¿y qué tipo de programas pueden cumplir esta actividad de recopilación, investigación y análisis? Chiral Systems, Relativity, Luminance y Everlog, que los pueden mirar si les da curiosidad, ¿no? Entonces, esa es otra utilidad, ¿no? Una tercera, automatizar y agilizar labores administrativas. A ver, lo que pasa es que en el mundo del arbitraje también existe una actividad administrativa y a veces hay que tener cuidado de no convertirla en burocracia, ¿no? Particularmente en el ámbito del arbitraje institucional, ¿no? Pero esta actividad administrativa, sea ad hoc o institucional, exige, por ejemplo, el tema del manejo de los expedientes, ¿no? El tema de la programación de audiencias, el tema del recordarles a los árbitros, avisos a las partes, etc. Todo eso se puede hacer de manera mecánica, claro, y se hace. Bueno, les cuento, existen programas que lo pueden hacer por ti y lo hacen a una velocidad y a una, obviamente, precisión muy superior a la nuestra, ¿no? Entonces, programas, por ejemplo, que pueden manejar el tema de programación de audiencia, de manejo de tiempo, está Calendar Hero, ¿no? Y el New Era ADR, ¿no? Que se dedican a eso. Esos programitas están conectados con todo, pues, ¿no? Con tu Google, o sea, te llevan de la mano y te hacen recordar tal día, tal hora tiene audiencia, aparece en todos tus sistemas, ¿no? Es un facilitador. ¿Qué más? Mejorar la gestión de pruebas y documentos, ¿no? Lo que pasa es que la inteligencia artificial también puede agilizar y automatizar todo el tema de indexar data, de escritos, extraer información de esos escritos, ¿no? Todo eso lo hace la inteligencia artificial. Por ejemplo, existe un programa que se llama Cecilia, que está en esta página de SS Disco, ¿no? Que te ayuda perfectamente a manejar eso. ¿Qué más? Agilizar la investigación jurídica y el análisis de casos. Como veíamos, en general hay un punto común ahí. La Artificial Intelligence te permite procesar gran cantidad de documentos legales, en este caso en tiempos muy pequeñitos, ¿no? Y esto además te permite localizar normativa, el robot te ubica la jurisprudencia que sea relevante a esta información, puede establecer conexiones entre jurisprudencia, entre normas. Entonces, puede ayudarte a fortalecer tus escritos, puede ayudarte a fortalecer tus órdenes procesales, si eres un árbitro. Hace más persuasivo, aumenta la capacidad persuasiva de tus escritos o resoluciones. Bueno, ¿y qué programa es este, por ejemplo? Uno de ellos es CaseText. Hace exactamente lo que hemos dicho, ¿no? ¿Qué más?
traducción automática de diversos documentos. Lo que pasa, miren, es que en el arbitraje, yo sé que el arbitraje doméstico no necesariamente es tan usual, ¿no? Eventualmente podría haber algún tipo de contratos que están en otros idiomas. Por ejemplo, yo he tenido arbitrajes domésticos que las partes calificaban como tales, pero que de facto tenían información, o sea, data en idiomas diferentes, ¿no? O sea, cuidado, no es que esto solamente es el arbitraje internacional, ¿no? Pero claro, si ustedes me dicen, profesor, normalmente su reflexión va a ir al arbitraje internacional, sí, el arbitraje internacional es apátrida y convergen idiomas distintos, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Tenemos que traducir gran cantidad de información. Aquí viene una reflexión, por ejemplo, quien habla, ¿no? Trabaja en inglés, además de castellano, pero aún así, a veces hay tal cantidad de información que un robot te puede facilitar la vida haciendo una traducción ya, antes era muy tosca, porque yo he venido mirando estos programitas de hace lustros. Hoy en día, yo les diría, programas como los que les voy a citar, hacen una traducción que solamente tiene un yerro en términos técnicos, ¿no? Por ejemplo, el robot se va a equivocar cuando diga award, porque claro, él lo traduce como premio, pero el award es arbitral o arbitration award, o sea, labor arbitral. O sea, ese tipo de cuestiones técnicas va a errar, pero salvo eso, la capacidad de traducción es bastante precisa. Y necesitamos, en el mundo del arbitraje doméstico a veces, e internacional, necesitamos eso. A veces hay que manejar cientos de páginas, entonces claro, yo lo puedo leer, lo encuentro en el libro, el robot me puede facilitar la traducción, digamos, por encima de lo tosco, ¿no? Básica, pero cercana a lo que necesito, ¿no? Y bueno, si me preguntan ¿qué programas hacen esto? Gratuitos los dos, por si acaso, ¿eh? El programa Translate Google seguro lo han usado, y uno mucho más potente que es el programa Tipo, ¿no? Y son gratuitos, tienen una parte de paga también más avanzada, pero bueno, en principio pueden usarlo gratis. ¿Qué más? Análisis predictivo de casos. Esta es otra ayuda de la inteligencia artificial. A ver, lo que pasa, miren, es que hay robots que, si tú les suministras información sobre el arbitraje que se va a llevar a cabo, la información sobre la data del caso, el robot lo que hace es establecer un análisis de probabilidad. O sea, te va a decir, hay un porcentaje tal de probabilidad que este caso se gane. ¿Por qué? Porque el robot va a cotejar, por ejemplo, casos parecidos, jurisprudencia, arbitroprudencia, dogmática, etc. Entonces te va a arrojar una probabilidad. Ustedes me dirán, ¿y esto en el arbitraje para qué se usa? Claro, se usa sobre todo en una figura que ha crecido mucho que se llama el third party funding, que en castellano se puede traducir más o menos como financiamiento de terceros. Lo que sucede, como ustedes podrán imaginar, el Perú, no me canso de decirlo, es un país en el cual se arbitra muchísimo. En el extranjero nos respetan mucho, ¿no? Si ustedes han visto académicos peruanos que son invitados a diferentes lugares del mundo, no es porque seamos simpáticos o atractivos, ¿no? O graciosos. Es por la práctica que tenemos. O sea, eso no es muy común en el planeta. Quien habla, por ejemplo, ya me voy casi para 24 años dedicado exclusivamente a ser árbitro. Y eso a mi edad no es muy común a nivel global. Y hay personas con tanto o más práctica que quien habla, ¿no? Entonces, es eso lo que siempre hay que tener en la cabeza. Aquí se arbitra mucho. Aquí se arbitra mucho, ¿no? España, por ejemplo, que lo mencionaba Hugo, España es un referente, sí, pero por ejemplo, no puedes comparar el nivel de arbitraje de España con Perú. Es como comparar un elefante pues con un borreguito, ¿no? Es una diferencia abismal. No es verdad, no me canso de decirlo, somos una potencia global en arbitraje. Bueno, ¿y para qué les he contado esto? Para luego recalar y volver al asunto, ¿no? Financiamiento tercero. Les cuento que hay empresas que tienen unos montos de capital importantes y se dedican a lo siguiente. Voy a poner un ejemplo así brutalmente claro. ¿Cuánto creen ustedes que cuesta un arbitraje de inversión? Un arbitraje CIAE, por ejemplo. ¿Cuánto más o menos creen que tiene que gastar una parte para ir a un arbitraje CIAE?
Millones es cierto. El mínimo es un promedio de 5 a 7 millones de dólares. Sí, para pagarle la gestión de administración al CIADI, para pagar los árbitros, expert witness, peritos, ¿no? Los estudios. Es más, y sin contar peritos, ¿sabes? Abogados, al CIADI y a los árbitros. Promedio 5 o 7 millones. Entonces, claro, un inversionista, como ha invertido y ha perdido, no puede tener ese capital. Entonces, ¿qué hace un financista? Estas empresas lo que hacen es hacer un estudio del caso con expertos, revisan la data, todo, y sobre eso, esa es una perspectiva. Y ese experto le dice, sí, hay un 80% de posibilidad que ganemos. Allá. Entonces, pero obviamente el inversionista no va por 6 millones, va por ejemplo por 200 millones. Y el inversionista meterá los 7 millones, pero ganará un 25% en los 200. Entonces es un buen negocio, ¿no? Pero claro, ese análisis lo solía hacer un equipo, personas. Ahora existen robots que lo pueden hacer por ti. Arri Lex y el llamado Lex Máquina son robots, o sea, Artificial Intelligence, que hace ese análisis. Entonces, sobre todo tiene una aplicación para el tema de financiamiento de terceros. Pero no solo eso, porque tú como árbitro también podrías darle la data y que te diga cuál es la probabilidad de que una de las partes gane. ¿Me dejo entender? Entonces, esa es la utilidad de esto, ¿no? ¿Qué más? Ahora, ¿cuáles son los límites al empleo de todo esto? Porque claro, ha sonado muy bonito lo que nos dicen, ¿no? Pero ¿cuáles son los límites? Primero, una cosa que estará seguro rondando en su cabeza, tiene que haber una suficiente competencia tecnológica de árbitros, partes y demás actores del arbitraje. Porque, o sea, tienes que conocer cómo funciona. Porque si no, ¿cómo lo vas a utilizar? Y luego les contaré también que si cuando no hay suficiente competencia tecnológica van a haber problemas, ¿eh? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Luego, si ustedes han seguido el curso de estas modestas ideas, se habrán dado cuenta que hemos planteado 3 posibilidades, ¿no? Árbitro robot, que sustituye al humano, ¿no? Consultar las decisiones, y la tercera es que la inteligencia nos ayude, ¿no? Nos apoye. Ya. Entonces, primero habría que descartar esto de que el árbitro nos sustituya, por razones que vamos a ir mirando, ¿no? Entonces, nuestra utilidad la vamos a enfocar en que pueda cotejar decisiones con la inteligencia artificial y sobre todo el tema de que la inteligencia sea apoyo a la labor arbitral. Ahí es donde va a encontrar su verdadera utilidad y técnicamente defendible la inteligencia artificial. Entonces, pero sigamos con los límites. ¿Por qué es que usted, profesor, está descartando un árbitro robot? Miren, el asesoramiento legal y la redacción en el mundo del arbitraje todavía está lejos de ser a medida. Lo que pasa es que estos programas se tienen que alimentar de información. Se lo voy a poner muy simple. Solo metiendo un laudo, metiéndole laudos a la inteligencia artificial, no vas a lograr un formato que le permita laborar como lo hace un árbitro. 2, hay problemas operativos. Lo mencionó muy bien Hugo. El principio de confidencialidad. ¿No? El duty of confidentiality. Entonces, ¿cómo vas a suministrar si son pocos los laudos que se tiene para meterle en la inteligencia artificial? Entonces, ese principio de confidencialidad, por ejemplo, es un límite para alimentar grandemente a estos robots, ¿no? ¿Qué más? Un programa, una AI, es tan bueno como el conjunto de datos, como lo vengo repitiendo, que le mete su creador, ¿no? Entonces, sin embargo, los programas estos no están exentos de discriminación. Porque claro, para que entiendan, si le meten datos que tienen cierta característica, el robot va a tender a eso. Voy a contar un caso. El caso Compass. Miren, ¿no? El caso Compass es un caso norteamericano en el cual se usa un robot para analizar y determinar cuándo le corresponde darle la libertad a los presos, ¿no? No sé si han visto que el Estado norteamericano cada cierto tiempo hace como un reanálisis, ¿no? Ya. Pero ¿qué pasó?
que en el sistema Compass, por el tipo de información que se le había metido, tenía una discriminación por raza. Entonces, todo el mundo salía, menos los afroamericanos. Así es, así es. Porque otra vez, esto no es un ser humano, pues es un robot, ¿no? Al que le metes información y se sesga en base a la información que le metes, ¿no? Entonces, ustedes solitos, así yo no estuviera acá agobiándolos con mis reflexiones, ustedes solitos se podrían poner a pensar, ¿no? Oiga, ¿qué se necesita? Se requiere inexcusable, ineludible, ineluctablemente del juicio humano. O sea, tú no te puedes confiar en el dichoso robot, tiene que pasar la información por un ser humano, ¿no? Entonces, por eso del árbitro robot, suena bonito como para las películas de ciencia ficción, pero no es el camino, ¿no? No es el camino. ¿Qué otros límites? Me preguntarán que ponga varios. El árbitro humano tiene una experiencia y un conocimiento que le va a permitir una evaluación mucho más profunda, completa, de casos complejos que tienen variables múltiples. Y otro detalle, además el humano tiene algo que no tiene el robot, tiene la capacidad de empatía. Es decir, tiene compasión, tiene soft skills, habilidades blandas que el robot no tiene. Entonces, eso, a menos de que primero uno pueda discutir ya, como no tiene esa capacidad tan profunda de análisis, el robot no se va a poder equiparar, cierto, pero además el tema personal, el tema de habilidad blanda del ser humano, genera satisfacción en el arbitraje. Hubo, por ejemplo, contar algunas cosas interesantes, me hizo recordar algunos casos en los cuales, para ser honesto, el arbitraje no es contratación pública, sino comercial, ¿ya? En los cuales las partes arreglaron, ¿no?, conforme. Aquí no vamos a plantear anulación. Y efectivamente así fue. Nadie planteó anulación. Estaban tan conformes con el asunto. ¿Pero por qué? Porque ese nivel de satisfacción no solo tiene que ver con lo técnico, tiene que ver incluso con el mismo lado humano, el trato, esta relación finalmente personal y emocional que se da. El robot no tiene esa capacidad. El robot es frío como una piedra, ¿no? ¿Qué más? La inteligencia artificial no tiene la capacidad de motivar el laudo como lo hacemos los árbitros, ¿no? La inteligencia artificial funciona de otra manera. Y por si acaso, ¿sabes cómo funciona? Por eso dice, a ver, lo sintetizo de una manera muy tosca, ¿no? Lo que tú le enseñas es a determinar qué palabra sigue luego a partir de una que tú le colocas. Tú le pones una pregunta, entonces en base a eso comienza a sumar palabras de todo lo que ha aprendido, y esa capacidad es la que más o menos hace la mímesis con nuestro razonamiento. Pero esta capacidad, si bien ha avanzado mucho, no llega a lo que hacemos nosotros cuando la hablamos. Nosotros cuando la hablamos hacemos balances de varios tipos, o sea, hacemos análisis fácticos, probatorios, hacemos análisis jurídicos, hacemos argumentación jurídica, analizamos criterios jurisprudenciales, hacemos ese equilibrio, lo que llaman en castellano los laudos salomónicos, etc. Eso el robot no lo puede hacer. El robot es como simplemente arroja un resultado, pero no puede llegar a imitar esta capacidad humana, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ya he estado hablando mucho un clásico, ahí está, vamos a hablar de esto. Un clásico de la inteligencia artificial es lo que se conoce como los modelos de lenguaje de gran tamaño. Y el más conocido es el famoso ChatGPT, que seguro ustedes han jugado en alguna ocasión con ChatGPT. Ya, les voy a contar algo para terminar de machacar este asunto de por qué no puede haber un árbitro robot. Miren, en Estados Unidos, hasta la última vez que revisé, ya hay 4 casos en los cuales se han sancionado a abogados por el uso de ChatGPT. Y las sanciones han sido diversas. Han habido sanciones, por ejemplo, el que ha corrido con mejor suerte. Estos son las normas procesales civiles que establecen una responsabilidad por los escritos y lo que se coloca en los escritos, ¿no? Esas son las reglas federales de proceso civil norteamericanas. Y las consecuencias pueden ser bien duras, ¿eh? Inclusive pueden pedir tu salida de la barra. Bueno, en los 4 casos que pasó, la idea básica fue esta, que se metieron al dichoso ChatGPT 4 y le pidieron, pues, oye, dime ChatGPT, case law, jurisprudencia sobre este asunto, ¿no? Y el ChatGPT se despachó, toma, ¿no? Ya, listo. ¿Qué hicieron? Copiaron, pegaron en su escrito, ¿no?, en su memorial, su memorándum, y pum, va para adentro.
Y el juez, oye, pero este caso no existe, y este tampoco no existe. Consecuencias. A uno, que era un abogado mayor, y que hay un elemento incluso subjetivo en las reglas federales, ¿no? Entonces, que digamos, corrió con suerte, ¿no? A él solamente lo sancionaron, lo molestaron y le pusieron una multita de $2.000, $4.000. Pero a otra, una dama, que no había esta... O sea, en el caso de este señor mayor, se había confiado en el practicante joven. Y como era un hombre mayor que no sabe inteligencia artificial, por eso les decía, esa competencia. Al final el juez se dio cuenta que el pobre señor se había confiado en el jovencito y no entendía ni patatas de qué es inteligencia artificial. Entonces por eso lo sancionó suavemente con $4.000, ¿no? A otro inclusive, también señor mayor, solamente le dio una reprimenda y lo dejó ir. Pero a una abogada que sí se notó, se evidenció que lo hizo así con toda la mala fe del mundo, por ahorrarse el trabajo, están pidiendo su salida de la barra ahorita. O sea, la sacan del ejercicio. Todavía no ha pasado, pero ya pidió la salida de la barra. Entonces, por eso les digo, ¿qué robot arbitral? No, eso de momento y quizá futuro, mientras que no se pueda duplicar totalmente a un ser humano, es un sueño, ¿no? Hay muchas cosas, hay muchas razones por las cuales no podríamos dar ese salto hoy en día, por lo menos, ¿no? Y bueno, gran parte del trabajo del árbitro tampoco está escrito en el laudo. Por ejemplo, cómo se delibera, ¿no? Eso no está en un laudo. O sea, son prácticas ya propias del tribunal, ¿no? Y otra vez el robot, ¿cómo demonios va a hacer para entender eso, ¿no? Otro tema. Nosotros, los árbitros, tenemos, por nuestras propias condiciones personales, una capacidad, digamos, una flexibilidad para manejar el debido proceso, ¿no? Por ejemplo, como ustedes saben, existen lo que llaman los anglosajones guerrilla tactics, las tácticas de guerrilla, ¿no? Que recusan como locos por las puras, ¿no? Ese tipo de cosas las maneja un humano. Un sistema de inteligencia artificial no lo puede manejar. O sea, su propia capacidad no le permite. Entonces, otra vez otro límite, ¿no? Humano. En la dogmática se dice además otra cosa interesante, que acuérdense que en la mayoría de leyes de arbitraje siempre una causal de recurso de anulación va a ser la vulneración del orden público, ¿no? El tema que mencionó también Hugo. Y ese orden público, en mucha doctrina, señala que importaría una vulneración del orden público el uso de un robot como árbitro. ¿Por qué? Porque si se han dado cuenta, la mayor cantidad de leyes de arbitraje del mundo establecen como un requisito de capacidad positiva de que tú seas un ser humano. Consecuentemente, si alguien se quiere, así las partes lo digan y contraten el programa y saquen un laudo en varias jurisdicciones, ese laudo sería anulable por fractura del orden público, ¿no? Y bueno, y finalmente en este punto, el prestigio, todavía el profesionalismo y esa incapacidad de predecir qué cosa va a decir el árbitro humano, todavía está justificando pues nuestra actividad, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que les decía que estaba pendiente este tema de emitir normativa jurídica sobre qué cosa es inteligencia artificial y cómo manejarla, ¿no? En el caso europeo, en realidad en marzo salió, pero es eficaz desde julio. Desde julio de 2024 salió el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, ¿no? Que está vigente hoy en día en el viejo continente. Y aquí hay algunas cositas que serían interesantes mirar, ¿no? El artículo 3, inciso 1, por ejemplo, hace una definición de qué es inteligencia artificial. Primera cosa que está pendiente, ya existe, ¿no? Ya existe. El considerando 26 del reglamento, por si acaso enfoca, o sea, el reglamento se basa en un enfoque que pivota sobre el riesgo, ¿no? Sobre el riesgo. Entonces, todas las actividades que se pueden llevar a cabo con inteligencia artificial se van a dividir en riesgos de diferente nivel. Entonces, es una cosa primero importante. ¿Qué más? El anexo 3, artículo 8A, establece cuáles son los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, ¿no? De alto riesgo. ¿Y qué te dice? Mira, administración de justicia y procesos democráticos. A.
sistemas de inteligencia artificial destinados a ser utilizados por una autoridad judicial o en su nombre para ayudar a una autoridad judicial en la investigación e interpretación de hechos y de la ley, así como en la aplicación de la ley, no un conjunto de hechos, o a ser utilizados de forma similar en una resolución alternativa de litigios. Si te estás dando cuenta, en el caso europeo, el anexo 3.8a te estaría diciendo primero que el arbitraje, el uso de inteligencia artificial en el arbitraje sería un caso de inteligencia artificial de alto riesgo. Ya. Ahora, antes de continuar, si me preguntan, ¿no? ¿Y cómo es que se aplica esto, no? Evidentemente, acuérdense, en el mundo del arbitraje, particularmente en el internacional, la regla es que el lugar del arbitraje determina la ley aplicable, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el lugar del arbitraje es un país europeo, van a aplicar la normativa europea. El lugar de arbitraje, no sé, pues Madrid o París, aplica, si es París, primero la ley de arbitraje del Código Procesal Civil francés, que es la ley de arbitraje. Si es Madrid, aplica la ley 60/2003, que es la ley de arbitraje. Pero además, estamos ubicando como lugar del arbitraje esa ciudad, que es una ciudad que está contenida en un país europeo. Consecuentemente, aplica el reglamento europeo sobre inteligencia artificial. Si se pregunta por qué Demotres está hablando de esto, ¿no? ¿Qué más? Aquí viene, artículo 6, numeral 3, ¿no? No obstante lo dispuesto, ¿no?, en el apartado 2, un sistema de inteligencia artificial no se considerará de alto riesgo. Vamos de frente a lo que me interesa que creo que se ha movido. Ahora sí. A lo que me interesa que observen. Miren, no se considera de alto riesgo, así será cuando se cumplan una o varias de las condiciones siguientes. A. Que el sistema tenga por objeto llevar a cabo una tarea de procedimiento limitada. B. Que el sistema tenga por objeto mejorar el resultado de una actividad humana previamente realizada. C. Que el sistema tenga por objeto detectar patrones de toma de decisiones y no esté destinado a sustituir la evolución humana. Para no agobiarlos, lo que te está diciendo es lo que hemos señalado. Se descarta árbitro robot. Deja de ser de alto riesgo cuando te ayuda a compulsar tu criterio o cuando te apoyas en tu labor arbitral. En el caso europeo está clarísimo, eso no es de alto riesgo. Muy bien. Y si ustedes me preguntan, ¿y qué pasa con el Perú? Bueno, en el caso nuestro tenemos una ley que promueve el desarrollo de inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país, la ley que está citada ahí. Y el artículo 3, literal A y B, nos define la inteligencia artificial, ahí está. Y además, el literal B dice, un sistema basado en inteligencia artificial, esa es la definición, ¿no? Ese adelante es la definición. Luego, el artículo 2 nos dice que es de interés nacional la promoción del talento, ¿no?, en el aprovechamiento de tecnología emergente, bla, 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 para mejorar de servicios públicos de la, ¿qué dice? Justicia, de la justicia, o sea, la justicia. Ahora, claro, la justicia está pensado primero en los procesos judiciales, ¿no? Vamos a mirar. Hay un proyecto de reglamento de esta ley, que es el que está citado ahí, todavía no es reglamento stricto sensu, es un proyecto, pero primero, si ustedes lo revisan, adopta, siguiendo el estilo europeo, un enfoque de riesgo. Igualito, así como en el sistema europeo, las actividades se clasifican según su riesgo. Vamos al punto que interesa. Artículo 14, inciso 2 del proyecto. Dice, un sistema basado en inteligencia artificial es considerado de riesgo alto cuando apoya en la toma de decisiones, interpretación normativa o de los hechos por una autoridad jurisdiccional. Aquí hay una cosa primero clara, ¿no? La cosa clara primera es que estaría descartando el árbitro robot, ¿no? Inclusive ustedes podrían decir, pero cuidado, dice autoridad jurisdiccional. Eso es discutible, ¿eh? Porque como dice autoridad jurisdiccional, una interpretación gramatical inicial se limitaría a los jueces, con lo cual este proyecto no estaría recogiendo el arbitraje. Y si no recoge el arbitraje, podrías hacer lo que sea el arbitraje. Entonces sería bueno que coloquen ahí o arbitrar, ¿no? Sí, pero bueno. Además, ya para ir cerrando y no movernos tanto, además, como ustedes saben, existe el soft law, ¿no?
Les recuerdo un poquito qué es esto del soft law, ¿no? Acuérdense que hay una distinción, esto es muy anglosajón, ¿no? Entre hard law, que se puede traducir como derecho duro, y soft law, que se puede traducir como derecho blando. Hard law, ¿qué cosa es de frente? El hard law son las normas jurídicas de una jurisdicción determinada, o sea, de un país determinado. La ley de arbitraje peruana es hard law, el código penal italiano es hard law, ¿no? La ley de renta del Reino Unido es hard law, o sea, las normas jurídicas son hard law. ¿Qué es soft law? No son normas jurídicas, son modelos, directrices, ¿no? Principios que son emitidos por una entidad, por un organismo de gran prestigio académico global, ¿no? Y esa autoridad es la que hace que se utilice. Entidades como la IBA, la International Bar Association, entidades como la CEDUR, la Comisión de las Naciones Unidas para Derechos de la Carta Internacional, etc. Eso es soft law. Y si me preguntan para qué se usa el soft law en el mundo del arbitraje, bueno, se usa para llenar vacíos, por ejemplo. Una cosa que justo conversábamos con Hugo en el vuelo, el tema de que muchos creen que en caso de vacío laguna se aplica el Código Procesal Civil, y eso no es cierto, eso es evidentemente falso. Si ustedes revisan el DLA, no habla de aplicación supletoria en Procesal Civil. Lo que te dice es que en caso de vacío laguna vaya a ser los principios y usos del arbitraje. Entre esos principios y usos que creen que está el soft law, ¿no? Y hay soft law sobre cosas diversas, ¿eh? Hay soft law sobre temas de independencia y parcialidad, soft law sobre redacción de convenio arbitral. La ley modelo es un soft law, ¿no? Entonces, ese es soft law. Bueno, pregunta, ¿y había soft law sobre inteligencia artificial? No, pues porque es un tema relativamente nuevo, pero ya existe, es reciente, ¿no? Y el soft law es el siguiente, son las directrices sobre el uso de inteligencia artificial en el arbitraje internacional del Centro de Arbitraje y Mediación de Silicon Valley. Eso no es conocido, ¿no? Silicon Valley, ¿no? Entonces, vamos a mirar estas directrices y ver si coinciden con lo que este modesto profesor venía planteando. Directriz 1 dice, ¿no? Dice, todos los participantes, ¿no? Bla, 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 son responsables de familiarizarse con los usos previstos de la herramienta de inteligencia artificial. Eso es lo que le llamamos competencia tecnológica, ¿se acuerdan? Que tienes que tener una competencia tecnológica. Entonces, este soft law lo recoge. ¿Qué más? Deben hacer esfuerzos razonables para comprender limitaciones, sesgos y riesgos relevantes de cada herramienta. ¿Se acuerdan que vimos el caso Compass, ¿no? Entonces tienes que conocer los límites. ¿Se acuerdan que les conté el caso de ChatGPT, los 4 casos norteamericanos? Tienes que conocer esos límites, ¿no? ¿Qué más? Directriz 4. Serán considerados responsables de cualquier error o inexactitud no corregida en cualquier resultado producido por la inteligencia artificial. Claro, esto es lo que les pasó a los abogados norteamericanos. Pues. Si tú no has cumplido con hacer la revisión de la razonabilidad, de la coherencia, de lo que te arroja la inteligencia artificial, entonces tiene que sancionarte. ¿Qué más? Directriz 6. Este principio de que no debe delegar el árbitro su mandato personal, ¿no? A una inteligencia artificial, este principio dice se aplicará especialmente al proceso de toma de decisiones del árbitro. Ahora, otra vez, entonces si se dan cuenta, no puede el árbitro delegar su toma de decisión. Dicho de otra manera, no puede haber árbitro mejor. Directriz 7. El árbitro no asumirá que dichas fuentes, se refiere a fuentes jurídicas, dogmáticas, ¿no? Existen o están caracterizadas con precisión. No puedes asumir eso. Tienes que cotejar lo que el dichoso ChatGPT o cualquier robot te suministra. Y bueno, si me preguntan, profesor, ¿y cómo se aplica esto? El soft law, ya saben, sirve para regular vacíos. Entonces, en un caso específico, si se va a usar inteligencia artificial, podrías aplicar para ese caso las directrices sobre uso de IA en el caso de Silicon Valley, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por su paciencia.